Esta es mi video presentación de la introducción de Visual Basic for Applications en Excel sobre la automatización y personalización de tareas. Mi nombre es Gerson Escobar. Este es el Laboratorio de Programación de Computadoras 090, sección A. Y esta es mi presentación en PowerPoint. Comienza con esta transición y luego tiene la animación de la imagen. Baja la imagen, baja la hoja y se carga mi tabla de contenidos, que es Visual Basic. Vamos a ver la definición y beneficios claves. Elementos básicos, módulos, formularios de Excel y objetos de Excel, objetos nativos de Excel. Sintaxis esencial, vamos a ver variables, estructuras y la interacción con controles. También vamos a ver algo muy interesante que son las consultas SQL. Y por último vamos a tener las conclusiones de lo que aprendemos. Cambio la imagen y vamos a ver Visual Basic for Applications. Visual Basic es un lenguaje de programación integrado en Excel para automatizar tareas y crear funciones personalizadas. Sus funcionalidades son automatizar procesos repetitivos, crear herramientas interactivas como formularios de reportes y extender las funcionalidades de Excel. Cambia la imagen, cambia la transición y vamos a ver los elementos básicos de Visual Basic. ¿Qué son estos elementos? Primero, el módulo. Este permite contener procedimientos como macros y funciones. El segundo, los formularios o user form. Estos permiten crear interfaces gráficas para interacción con usuarios. Y por último, los objetos nativos de Excel, como lo son las hojas, los rangos, libros, filtros y elementos de formulario como botones, listas, checkboxes, entre otros. Cambio la transición. ¡Wow! Los elementos básicos del lenguaje de programación son el sub. Un sub o subrutina es una serie de instrucciones que se ejecutan para realizar una tarea específica, pero esta no devuelve un valor al código que le llama. Es decir, que no va a generar un valor como por ejemplo un número o una respuesta. Va a generar un proceso. Se usa para realizar acciones específicas como actualizar celdas, realizar cálculos o importar datos entre hojas. Puede ser público, es decir, de acceso desde cualquier lugar, o privado, acceso solo desde el módulo. Ya vimos que los módulos son cuestiones donde se guardan estas instrucciones. Tiene una animación, también los gráficos para el texto. Termina la animación de los gráficos y van bajando los elementos. Baja los elementos, sube la hoja. La variable. En programación, una variable es un espacio en la memoria de la computadora que se utiliza para almacenar información. Por ejemplo, datos, la cual puede variar durante la ejecución del programa. Entonces, una variable puede tener ciertos procesos en los cuales su valor puede variar. En Visual Basic para Excel funciona de manera que las variables se declaran o las vamos a definir usando el nombre dim de dimensión, seguida de el nombre real de la variable y su tipo de dato. Como por ejemplo en la imagen podemos ver que la primera variable dim es el usuario y está definido como un string o un valor
de texto. Baja la información, baja la hoja. Las variables en Visual Basic se pueden declarar cuando están asignadas a un elemento de entrada, como lo es un control, dentro del formulario. Por ejemplo, aquí se declaran las variables usuario y contraseña como valores que un usuario puede ingresar en las cajas de texto. Vamos a obtener credenciales, este es mi comentario, y se define. Usuario sería esta textbox y la contraseña esta otra textbox. Se pueden asignar a otros controles también, como un combo box, un listbox, un checkbox, que son otras opciones, y un option button. Una breve explicación. Esta combo box y la listbox van a mostrar una lista de opciones. Difieren específicamente para qué función se van a utilizar. Y la checkbox es donde uno marca o desmarca. El option button es para mostrar más de una opción. El texto también está animado. Termina la animación del texto. Baja la hoja. Wow, ¿qué tenemos acá? If y then, else. El if es una estructura de control condicional que permite ejecutar diferentes controles de código dependiendo de si una condición es verdadera, true o falsa, false. Es fundamental para tomar decisiones en macros y automatizaciones. Por ejemplo, aquí se están validando los campos vacíos, es decir, si en estas TXbox hay contenido o no. Entonces, comienza con el if, si el usuario está vacío o la contraseña, then, vamos a ver qué significa, va a mostrar un mensaje. Y se cierra el if. Entonces, el then, dentro de una estructura if, then, se usa para definir un bloque de código que se ejecutará solo si la condición es falsa. Para seguir agregando otra condición, es decir, otro camino, aparte del if, vamos a usar el else. El else es una forma de manejar dos caminos posibles en el código. Uno, si la condición se cumple, como ya vemos, el if, then, y luego el else, el otro si no. Vamos a tener más opciones. El texto también está animado. Cambia la diapositiva. Y ahora vamos a revisar la llamada o el call. El call se utiliza para llamar o invocar a un procedimiento desde otro procedimiento. Por ejemplo, en esta parte de mi código, yo necesito ocultar todas las hojas, primeramente. Entonces voy a llamar a esta función call ocultar todas las hojas. La función ocultar todas las hojas, ahí está la animación. La función ocultar todas las hojas declara la variable de hoja y luego para cada hoja va a entrar dentro de la cualidad de visibilidad y luego las va a cerrar o las va a ocultar. Cambia la transición y aplicaciones de Visual Basic. Vamos a ver cómo se puede interactuar con bases de datos externas. La consulta SQL del Structured Query Language o una estructura de búsqueda o un lenguaje de estructura de búsqueda determinado se utilizan para interactuar con las bases de datos externas como Access, SQL Server, MySQL o Oracle, cualquiera de estas. Su función principal es recuperar, filtrar, insertar, actualizar o eliminar datos de manera estructurada y eficiente. Aquí tenemos la traducción al inglés de qué es lo que hace cada uno.
Termina la animación. Sintaxis de una consulta SQL. Aquí vemos esta consulta SQL para validar usuario y obtener el rol. Entonces, bueno, aquí se está definiendo la variable del registro y luego pasamos a definir la variable de la consulta SQL. Entonces, acá, select selecciona la columna ID role de una tabla llamada usuario, from. Y luego, ¿qué va a hacer con esa información? Filtra dónde o where, donde el usuario coincida con la variable usuario y luego también filtra adicionalmente que la contraseña sea la contraseña asignada a ese usuario. Animación del texto. Ahora vamos a ver las conclusiones. Visual Basic for Applications es una herramienta clave para automatizar tareas repetitivas, como podrían ser el ingreso de datos en una base de datos, en vez de tener que ingresar todos estos datos de manera repetitiva, texto, se puede crear un formulario para que se les ingresen los datos de forma dictada, por ejemplo, ahorrando tiempo y reduciendo errores manuales. También se puede verificar con estos formularios que los datos que se están ingresando sean correctos, como por ejemplo que no se agreguen caracteres especiales, que no se agreguen espacios, que un campo sea solo de texto, solo de números, una cantidad exacta de números, una cantidad o un valor mayor o menor, fechas y configuraciones. Permite crear soluciones personalizadas como formularios interactivos que vimos, reportes dinámicos y conexiones con bases de datos externas. Las consultas SQL integradas en Visual Basic for Applications permiten manipular datos externos de una manera eficiente, como ya vimos con las consultas SQL. Y por último, esta implementación de un lenguaje para manejar Excel transforma Excel en una herramienta poderosa y adaptable con una curva de aprendizaje accesible. Yo me he dado cuenta que es un poco accesible, veo que ya estamos comenzando con el proyecto y he ido aprendiendo mucho sobre cómo definir estas variables para poder ir haciendo mis formularios. Su dominio abre la puerta a la automatización avanzada y a la integración con sistemas complejos, que creo que es algo importante en la ingeniería. Muchas gracias.